Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo de Aprendiendo de Jesús. Hoy he querido tomar este tiempo para compartir mi testimonio de vida, cómo el Señor cambió mi vieja vida por el servicio a Él. Quisiera empezar contándoles pues que hace mucho tiempo pues yo vivía en Guayaquil, alejado pues de las cosas buenas que el Señor esperaba para mí. Trabajaba muy bien, ganaba muy buen dinero, proveía a mi familia de todo lo que necesitaba, pero lo más importante que era yo no permanecía con ellos, no pasaba con ellos. Fue así, mis queridos hermanos, pues que este tiempo de alejamiento del Señor pues me llevó a un mundo lleno de vicios, de perdición, en el cual pues yo fallé mucho a mi familia, a mi esposa. Le fui muy infiel y bueno, todas esas cosas que acarrean el dinero y bueno, el alejarse de las cosas del Señor, ¿no? Entonces, mis hermanos, a pesar de que el Señor ya me estaba llamando, pues había acontecido de que sobrevivía a unos 4 accidentes de tránsito bien catastróficos, se podría decir, si no hubiera sido por la presencia del Señor. Recibí un balazo en la pierna, 6 puñaladas en la espalda, perdí mi empleo, todas esas señales por lo cuales el Señor hace que nosotros lo busquemos. No fue así, mis hermanos, que caí en un mundo del vicio también, caí en el mundo de las drogas, del licor, y fue así, mis hermanos, que tratando de cambiar de mi vida, pues decidimos venir acá donde residimos actualmente, acá en el Oriente. Y fue así, mis hermanos, que yo tratando de alejarme de esas cosas, pues no lo conseguí, porque más conseguí es adentrarme en ese mundo oscuro, ¿no? Fue así, mis hermanos, que pues hubo una decisión en mi familia, mi hermano y mi papá habían tomado la decisión de que yo asista a un centro de rehabilitación, a lo cual yo no estaba de acuerdo. Realmente sentía mucha vergüenza por mí, pero no podía yo lidiar con eso, no podía salir de ese lugar en el cual me encontraba. Con mis fuerzas había intentado salir más de una vez de eso, pero no lo conseguía, mis hermanos. Fue así pues que en este tiempo mi esposa comenzó a asistir a una iglesia. Primeramente, pues ella fue la que buscó al Señor. En ese tiempo, mis hermanos, yo no conocía del Señor, pero el Señor ya había comenzado a trabajar en mí. Aconteció algo, mis hermanos, que es muy hermoso, pues el Señor, en ese tiempo que mi esposa asistía a una iglesia, pues el Señor permitió que en mí entrara un espíritu de celo. Comencé a ir a la iglesia, siguiéndola a mi esposa, pero pensando que mi esposa había puesto los ojos en algún hermano de aquella congregación. Entonces yo comencé a asistir a esa iglesia con la intención de descubrir ese engaño. Pues no sabía que era Dios el que ya me estaba llamando a su presencia, no me estaba llamando a que lo sirva. De alguna u otra manera el Señor permitió eso para que yo reciba la palabra de Dios. Recuerdo, mis hermanos, que aquella vez que yo fui a esa hermosa iglesia, yo tenía 3 días consumiendo, había consumido licor también y estaba casi sin dormir, estaba muy mal, mis hermanos. Fue así, mis hermanos, que yo entré a aquella iglesia, como les he contado, siguiéndola a mi esposa. Pues y en ese momento de la alabanza, mis hermanos, tocaba un hermano que espero invitarlo a compartir también su testimonio conmigo. Estaba tocando unas alabanzas muy hermosas y me llegaron al corazón, me quebranté en ese momento y, mis hermanos, yo me senté en el último asiento y yo no sabía cómo orar, no sabía cómo llegarle al Señor. Yo simplemente fui sincero al decirle: Señor, si yo te voy a servir de algo, si yo te sirvo de algo, cámbiame tú, porque yo no puedo, no quiero cambiarlo. Le fui sincero, le dije en esas palabras inicuas tal vez al Señor, pero así me expresé. Le dije que yo no quería cambiar ni podía cambiar, pero si en algo yo le voy a servir, y que me cambie. Mis hermanos, Dios cerró mis ojos en el tiempo de la oración, que era en el tiempo de la alabanza. Yo no sentí el tiempo, yo lo único que recuerdo es cuando ya el culto se estaba acabando. Cuando abrí mis ojos ya el culto se estaba acabando.
Los hermanos se estaban dando la mano y yo no sentí el tiempo que pasé realmente en ese momento, pero lo que yo sí sentía era que mi camisa estaba mojada de las lágrimas que había derramado en ese momento, en esa conexión con el Señor. Y en ese momento de la oración, mis hermanos, yo sentí como que me sacaron algo, una carcasa negra de la espalda, sentí como que me sacaban algo. Y mis hermanos, antes de entrar a la iglesia, mis manos temblaban, eran sudorosas. Y cuando salí de aquella iglesia con el corazón gozoso, le cojo a mi esposa de la mano y me doy cuenta que mis manos ya no temblaban, mis manos ya no sudaban. Y fue hermoso. Yo le digo a mi esposa, mira, mis manos ya no tiemblan. Y mis hermanos, mi semblante fue diferente. Desde ahí hasta el día de hoy, mis hermanos, no he vuelto a probar alcohol, ningún vicio. Me he dedicado a mi esposa, me he dedicado a servirle al Señor. Nunca más he faltado en mi hogar. Desde aquel día le soy fiel a mi esposa, a mi familia, a mi hogar y sobre todo a Dios, que es lo más importante, mis hermanos. Recuerdo también aquella vez una anécdota muy hermosa, ¿no? Mis hermanos estaban, cuando acabó el culto, pues una hermana se levantó, ¿no? Y dijo, mis hermanos, siento que hoy día hubo una liberación aquí. Sentí unos olores nauseabundos y yo sé que una persona se liberó. A mí me daba vergüenza decir que era yo, pero después entendí que sí, el pecado apesta, mis hermanos. A pesar de la condición que yo estaba en el último asiento, pero me daba vergüenza decir que esa persona que había sido liberada era yo. Entonces, mis hermanos, esta hermana tiene el don de sentir, ¿no? Es muy hermosa. Entonces, yo sí recuerdo con mucho cariño aquella anécdota, cuando el Señor me liberó, cuando el Señor liberó mis cadenas y me hizo libre para la gloria y honra de Él, mis hermanos. Entonces, al principio sentí un poco de vergüenza, pero me di cuenta, mis hermanos, mediante la palabra del Señor me reconfortó que mi pecado no era más ni menos que el de aquellos que no reciben al Señor en su corazón. Entonces, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo una nueva persona, Cristo perdonó mi pecado, limpió mis heridas y me levantó para servirle. Si el Señor hizo eso conmigo, contigo también lo puede hacer. No importa el lugar, no importa el pecado que tengas, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que llegues a los pies de Cristo. El resto se encarga Él. Que no te importe lo que digan tus familiares, que no importa lo que digan tus amigos. Tú ríndete a los pies de Cristo y vas a ver cómo el Señor te hace una nueva persona, cómo el Señor te devuelve una nueva familia, cómo el Señor te renueva todo lo que tienes por dentro y por fuera. Te devuelve todo aquello que el diablo te robó. Te devuelve credibilidad, te devuelve el honor, te devuelve la confianza, porque cuando vienes a Cristo, hasta la confianza se te regresa porque es una nueva persona. Por eso es que dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo vine a Cristo, el Señor reconstruyó totalmente en mí algo nuevo y me hizo una nueva persona, y eso también lo puede hacer contigo. Que este testimonio sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y que te sirva también, mi hermano, para que tomes de ejemplo de que si yo cambié, si yo siendo lo más vil que el Señor puede haber visto, de ahí me levantó, contigo también. No cometas los errores que yo cometí, pero sí te aconsejo buscar al Dios que yo busco, al Dios de gloria. Que el Señor los bendiga y que este testimonio haya caído en buena tierra y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.